Quiero contarles que el equipo de trabajo pastoral de Santa Lucía lleva alrededor de 3 meses más o menos organizando esta actividad junto con las líderes de los Campos Blancos. Y es importante y valioso para mí decírselos, porque a veces, aunque sabemos que hay una logística, ¿sí? Y sabemos que se ha hecho algo, sí es muy valioso tener presente las hermanas que están sirviendo. No es solamente un ejercicio de logística, sino que además hemos estado reuniéndonos, hemos estado estudiando la Escritura, hemos estado orando para este momento, para este encuentro, para el evento que va a haber en noviembre, para lo que se va a enseñar en el 2023. Esto se ha hecho en oración. Los últimos días hemos estado encontrándonos para orar, hemos estado pidiendo al Señor que este sea un tiempo donde juntas podemos glorificar al Señor, que esta no sea una actividad más, que este no sea un servicio más, sino que salgamos con la plena convicción que el Señor está hablando a nuestras vidas. Sé que el Señor va a hacer que su palabra cumpla el propósito para el cual ella fue enviada. Y ha sido nuestra oración que desde la hermana más joven hasta la hermana más adulta, hoy pueda escuchar la voz del Señor hablando a su vida y pueda entender el valioso llamado que tenemos cada una de nosotras a ser maestras del bien. Les invito por favor a que oremos, puestas en pie, con total reverencia. Vamos a orar al Señor entregando este tiempo. Amado Señor, en tu presencia estamos, confiadas en que tu palabra nunca vuelve vacía, mi Señor, y que ésta cumplirá el propósito para el cual tú la has enviado. Padre, glorifícate en cada una de nosotras. Reconocemos hoy, Señor, que tú eres bueno, que tú eres fiel, que tú eres verdadero, que tú no cambias. Reconocemos cuánto te necesitamos, reconocemos que podemos acercarnos confiadamente ante ti por el sacrificio de Cristo en nuestro lugar. Míranos, Señor, todas sin excepción necesitamos de tu gracia. Que tu Espíritu Santo nos revele a Cristo, que nos dé la visión correcta de quiénes somos y de cuánto te necesitamos. De manera especial, Señor, te pido por mi vida, que lo que yo no soy, Señor, tu palabra sea dándolo a mis hermanas, que lo que yo no tengo, Señor, tú lo des, que lo que yo no sé, Señor, tú lo enseñes. Te suplico que nos concedas salir de este lugar convencidas, mi Señor, de cuán grande eres tú, cuán grande es nuestro pecado y cuán grande es nuestro Salvador. Habla nuestra vida, mi buen Dios, te necesitamos. En el nombre de Jesús, amén. Amén, pueden sentarse. Hay una aclaración más que requiero hacer. Yo sé que ustedes están acostumbradas a un tipo de predicación expositiva. Hoy no voy a predicar expositivamente el libro, la carta de Tito II. Esta no es una predicación, es una conferencia. Entonces, por favor, tengan misericordia porque no voy a estar haciendo una predicación expositiva de la carta a Tito II. Ustedes más adelante van a tener un espacio donde disciplinadamente van a hacer un estudio de la Escritura, donde van a estudiar Tito II. Hoy lo que vamos a hacer juntas es, voy a exponer un tema, lo voy a argumentar bíblicamente y vamos a ver cómo en la Escritura hay diferentes mujeres que viven Tito II, ¿sí? Pero no es una predicación expositiva de Tito II. Entonces, por si acaso, mis hermanas que tienen más tiempo en este espacio dirán, no, pero ella no está enseñando como debe ser, es una conferencia, ¿listo? Tengan misericordia de mí. Siendo ya aclarado lo que creo que debía aclarar,
Vamos a iniciar entonces con el tema de hoy, que es Mujeres Tito II, Maestras del Bien. Les invito a que vayan en sus Biblias, todas tienen Biblia, ¿verdad? A la carta a Tito. Aquí no sé bien a dónde mirar, toca así todo el tiempo para no perderlas de vista. Vamos a la carta a Tito y vamos a leer del versículo, el capítulo 2 del versículo 1 al 5 y luego el 10. Amén. Dice la palabra del Señor: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, maestras del bien, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y la parte final del versículo 10, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. La salvación es individual, ¿verdad? ¿Cierto? El llamamiento del Señor es individual, ¿cierto? Aquí no nos llamaron en grupo, el Señor nos llamó de manera individual. Sin embargo, hemos visto que el Señor nos ha puesto en medio de un cuerpo para vivir de manera colectiva. Y eso es lo que Pablo le está indicando aquí a Tito. Le está diciendo que tenga muy presente que aunque la salvación es individual, el llamamiento es individual, estas características que nombra acá son características para vivir de una manera colectiva, para vivir en familia, en comunidad. Así es donde demostramos la sana doctrina, en la convivencia, en un contexto relacional, en cómo estamos comportándonos con nuestros esposos, con nuestros hijos, con las personas que tenemos cerca. Aunque la salvación y el llamamiento es individual, debemos vivir el evangelio de manera colectiva. Ese sí no lo vivimos nosotras yo con yo, debemos vivirlo con las personas que el Señor nos pone alrededor. En el versículo 3 dice: las ancianas asimismo sean. Ese sean habla de algo que ellas deben ser, algo que ustedes y yo debemos ser. Y al finalizar del versículo 3 dice: sean maestras del bien. Algunas mujeres, las ancianas, las mujeres maduras, las mujeres que llevan un tiempo, sean maestras del bien para enseñar a otras mujeres. Dice en el versículo 4, para que enseñen a las mujeres jóvenes y hay una lista de cosas. Algún día esas mujeres jóvenes serán también ancianas y también deberán capacitarse para enseñar a mujeres más jóvenes. Decía al iniciar que un día tendremos 79 años como mi hermana Flor. Hoy tenemos el gran privilegio de tenerla a ella en medio de nosotras y tenemos el privilegio que ella tiene muchas cosas que enseñarnos. Y un día nosotras seremos las que seremos convocadas para enseñar a otras. Sin embargo, aún en esta etapa de nuestra vida, somos una mujer joven para alguien y somos una mujer anciana para alguien. Yo sé que si le pregunto Valeria o a Manuela o a Majo, que está por ahí, si yo soy joven o anciana, y creo que me van a decir que soy anciana, ¿cierto? Somos una mujer joven para alguien, somos una mujer anciana para alguien. En este orden vamos a iniciar con el primer punto. Llamadas a ser maestras del bien porque es un mandato. Quiero que vayamos por favor a Deuteronomio 4. Deuteronomio 4, vamos a ir al Antiguo Testamento. Capítulo 6.
Aquí está el Shema, Deuteronomio 4:6, versículos 4 al 7. Dice la palabra del Señor: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios en todo tu corazón, en toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Este mandato fue dado al pueblo de Israel en un contexto familiar. El Shema es una colección de instrucciones que le recuerdan al israelita su deber para con Dios. El Shema significa escuchen y obedezcan. No solo escuchen, sino escuchen y obedezcan. Es decir, pon atención a, concéntrate en, responde a lo que escuchas. En hebreo el Shema, tanto escuchar como hacer son dos caras de una misma moneda. Entonces, esta porción de la escritura que acabamos de leer del versículo 4-7 no es solo algo para que escuchemos, sino para que obedezcamos, para que hagamos. El mentoreo y el discipulado es un mandato de Dios desde el Antiguo Testamento y es un privilegio asignado en el entorno familiar. Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, mostrando que esta es una responsabilidad de papá y de mamá, de estar enseñando estas cosas y estarlas repitiendo. El Shema nos dice que tenemos la responsabilidad de meditar la palabra de Dios. Miren el versículo 5 y 6. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras, las palabras del Señor, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Estudiarlas, meditar en ellas. ¿Pero para qué? ¿Para llenarnos de conocimiento? No, la responsabilidad es para enseñárselo a los más pequeños, en el entorno en que nos encontremos. Miren lo que dice el versículo 7. Y las repetirás ¿a quiénes? ¿A quiénes? A tus hijos, y hablarás de ella estando ¿en dónde? Por favor, léanlo y díganlo conmigo. ¿En dónde? Estando en tu casa, andando en el camino, al acostarse y al levantarse. Amadas hermanas, eso se llama discipulado, eso se llama mentoreo. Entonces, ¿aquí cuántas son mamás? Manos sin timidez. Muy bien, bajen la mano. Entonces, ¿cuántas son líderes de discipulado? Las mismas. Las mismas, porque ellos son nuestros discípulos. Esa es la responsabilidad que tenemos. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Ahora, las que no tenemos hijos, tenemos sobrinos, tenemos otras mujeres que también el Señor nos lleva a que hagamos esto mismo, que mientras estemos con ellos, estemos hablándoles de estas verdades. Pero no solo es un mandato que está en el Antiguo Testamento. Vaya conmigo, por favor, a Mateo 28. Sé que ustedes lo reconocen. ¿Qué hay en Mateo 28? La Gran Comisión. Versículos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El verbo principal de este texto es hagan. La mejor traducción para este verbo es cuando vayan o al ir. Entonces, cuando vayan por el camino, hagan discípulos. Al ir por el camino, hagan discípulos. Cuando vayan al supermercado,
hagan discípulos. Al ir al colegio, hagan discípulos. Es una actividad de todo el tiempo, en todo momento. Lo hemos visto para ir a las naciones. Entonces todas queremos ir a África a hacer discípulos. Pero realmente esto me está hablando de un entorno mío, cercano. Esto es lo que quiere decir ese hagan. Hacerlo en todo momento, de una manera prioritaria, donde yo me encuentre y con quien yo me encuentre. ¿Esto qué quiere decir? Acabamos de ver el Shema en el Antiguo Testamento y la Gran Comisión en el Nuevo Testamento. Y ustedes me dirán, pero estamos hablando de Tito 2. La hermana se confundió, ¿cierto? Lo que quiero mostrar acá es que esto no fue una idea de Pablo. No fue Pablo siendo creativo para tener una estrategia de mantener a las hermanas ocupadas. El discipulado, el mentoreo, ha sido algo que uno mayor ha dado este mandato para el pueblo de Dios, y es Dios. Tito 2 lo que nos muestra es cómo las mujeres viven en la iglesia local el mandato de Deuteronomio y el mandato de Mateo. ¿Cómo vamos a vivir nosotras como mujeres la Shema? ¿Cómo vamos a vivir nosotras como mujeres la Gran Comisión? Eso es lo que dice Tito 2. ¿Cómo vamos a aplicar esas verdades en el entorno familiar? ¿Cómo vamos a aplicar esas verdades en el entorno de la iglesia local? A veces no sabemos qué puedo hacer dentro de la iglesia y trabajo hay bastante, y eso es lo que vamos a ver hoy. Primero, porque es un mandato, no es opcional. ¿Cuántas de aquí son hijas del Señor y han recibido un llamamiento individual que vamos a vivir colectivamente? ¿Cierto? ¿Cuántas son? Están tímidas. Eso, aquí de un yo, ¿cierto? ¿Cómo te llamas, mi amor? La niña que está detrás de la hermana de Jean, excúsenme ¿cómo te llamas, mami? ¿Tú? ¿Charol? ¿Charol? Sí, al lado. Salomé alzó la mano, hermanas. Salomé, ¿cuántos años tiene? 6 años. Salomé aceptó el reto de ser una maestra del bien porque entiende que es un mandato. ¿Cuántas de nosotras también deberíamos aceptar ese reto? Sé que no alzó la mano por molestar. Sé que un niño entiende muy bien cuando no quiere alzar la mano. Nosotras hemos sido llamadas. Es un gran privilegio y debemos tomarlo como lo que es. Un privilegio a causa de nuestra salvación. Vivir el mandato de Dios en nuestra vida, en nuestros hogares, en la iglesia donde el Señor nos ha colocado a servir. Con esto quiero que miremos unas maestras del bien y vamos a mirar cómo mujeres en el Antiguo Testamento vivieron Tito 2. Que eso no fue solo acá, que es que acá están diciendo que nosotras tenemos que solo enseñar a mujeres y que no podemos hacer ciertas cosas, que es idea de Pablo. Toda la culpa se la echamos a Pablo. Vamos a mirar una maestra del bien en el Antiguo Testamento. Les invito a que vayamos a Éxodo y nos vamos a quedar en Éxodo un ratico. Éxodo, capítulo 15, versículo 20 al 22. Éxodo 15, 20 al 22. Amén. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en la mar al caballo y al jinete.
Les voy a dejar así solo el texto y les voy a dar contexto para llegar a entender el texto. Entonces vamos a ir, les dije que se quedaran en Éxodo, entonces vamos a ir a Éxodo 1. Antes de esto quiero decirles que María en griego significa Miriam. Entonces en algunas versiones de la escritura ustedes van a encontrar que hablan de Miriam. En otras versiones dicen María. Y está haciendo referencia ¿a quién? A la hermana de Aarón y de Moisés. De ella estamos hablando en este momento. En Éxodo 1:8 surge un problema. El problema es que se levanta un rey que no conocía a José y que estaba viendo al pueblo de Israel como peligroso porque eran muchos. En Éxodo 1:16, este rey toma la decisión de hacer un edicto donde le pide a las parteras hebreas que asistan los partos y que si al nacer el bebé es un niño, lo maten, y si es una niña, que viva. Luego en Éxodo 2:2 vemos una pareja, un matrimonio que es de la tribu de Leví, y este matrimonio tiene un bebé y este bebé se llama Moisés. Dice que era hermoso, estuvo con ellos por 3 meses y pues obviamente ellos lo ocultaron. Ya no lo podían ocultar más porque después de 3 meses los niños lloran más, se hacen sentir más y están en un dilema. Dice Hechos, no vayan ahí, quiero que sigan en Éxodo. Hechos 7, 20, 22 dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a su hijo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Entonces, la vida de Moisés es guardada no porque era muy bonito, sino porque tenía un propósito en Dios. Y el Señor guardó su vida. En Éxodo 2:4, Miriam, la hermana mayor de Moisés, la mamá le da la indicación que lleve al niño en una canasta y lo ponga en la orilla del Nilo. Y Miriam hace eso y se queda mirando a su hermano porque es su hermano bebé y está preocupada. Y a lo lejos se ve las doncellas del reino bañándose. Y la hija del faraón ve la canasta, pide que la destapen, ven al niño y siente compasión y decide quedárselo. Y en ese momento, con todo lo que eso implica, en el versículo 7 de Éxodo 2 dice la palabra de Dios que Miriam se acercó a la hija del faraón y le dice: ay, yo sé quién le puede cuidar al niño. Era muy valiente Miriam porque ella no debía estar ahí, ella era una esclava y allá estaban solo las doncellas. Y Miriam no pensó en eso, Miriam se fue de una a ver cómo podía ayudar a su hermano. Y la hija del faraón toma en cuenta lo que dice esta niña, Miriam, y así lo hace. John MacArthur dice que la providencia de Dios magnificó el resultado. El valor de Miriam resultó en que le pagarían a la mamá de Moisés para que criara a su propio hijo. Y podría hacerlo en su casa y sin temor a las autoridades egipcias. El Señor usó este tiempo para moldear el carácter y las convicciones de Moisés, de manera que después en su vida él rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Luego, en Éxodo 2:10, ya habían pasado años, y Miriam va y lleva a Moisés de 12 años a la casa del faraón para que aprenda todo lo que debe aprender allá en casa de faraón. Luego hay como un cese de mencionar a Miriam, pero el historiador Josefo nos cuenta que ella se casó con un hombre de la tribu de Judá llamado Ur. Entonces ella se casó en ese momento. También en ese tiempo, en Éxodo 4:7, el Señor habla a Aarón y le dice a Aarón: sal al encuentro de Moisés
porque pues tengo unas instrucciones para ustedes. Entonces Aarón cuenta que se va a encontrar con Moisés y para ellos eso es motivo de gozo. Luego en Éxodo 7:7 cuentan cuántos años tenía Moisés, si mi memoria no me falla, dice que 80 años y que Aarón tenía 83. Lo que nos deja ver ahí es que ya han pasado 8 décadas del pueblo estar anhelando la liberación bajo los egipcios. Miriam estaba dentro de estos que estaban esperando, sabían que Moisés había sido elegido para liberar al pueblo, solo que no sabían cuándo ni cómo iba a ser esta liberación. Luego pasan las plagas, pasa la Pascua y luego pasan el Mar Rojo. En Éxodo 15, ya luego de pasar el Mar Rojo, hay un destello de felicidad, de celebración, de gozo, porque han vencido y han sido liberados y ven la redención por parte del Señor. Entonces aquí en Éxodo 15 Moisés hace un canto maravilloso y muy lindo el tema. Pero en Éxodo 15:20 aparece Miriam. Y lo que esto nos muestra es que Miriam tuvo un papel estratégico junto con sus hermanos Aarón y Moisés en los eventos del Éxodo. El Señor mismo dice, quiero que vayamos a este texto, en Miqueas 6:4. Miqueas 6:4. A través del profeta Miqueas dice la palabra del Señor: porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti ¿a quiénes? Moisés, Aarón y María, los tres, mostrando cómo los tres tuvieron un papel muy importante en lo que pasó en Éxodo, y aunque tenían roles diferentes, tuvieron un llamamiento particular. ¿Qué nos dice Éxodo 15? Como empezamos este punto hablando de esta maestra del bien. María o Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en la mar al caballo y al jinete. Es llamada profetisa. El término se refiere a alguien a quien Dios le revela un mensaje para hablar a la gente. Miriam es la primera mujer de la Biblia en recibir este privilegio que no era común en las mujeres. En el Antiguo Testamento solo 3 mujeres son descritas de esta forma: Miriam, Débora y la esposa de Isaías. Ninguna otra. En el texto se ve la participación de María luego del canto de Moisés y muestra su papel de liderazgo, sin buscar igualdad en cuanto a lo que Dios estaba haciendo con ella. Ella nunca buscó ser igual ni a Moisés ni a Aarón, pero sí tuvo un papel de liderazgo. En Éxodo 17, cuando el pueblo es atacado por los amalecitas, Dios le dio la victoria a Israel de una manera particular. No sé si recuerdan esto: mientras Moisés estaba dirigiendo las tropas, habían 2 hombres que estaban sosteniendo las manos de Moisés. ¿Dije Moisés? No, Josué estaba dirigiendo las tropas. Y Moisés estaba en un monte alto con las manos en alto. Y cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo perdía. Y cuando Moisés alzaba las manos, el pueblo vencía. Entonces se hacen al pie de Moisés 2 hombres. Uno es Aarón. ¿Quién es Aarón? El hermano de Moisés. ¿Y quién sostenía la otra mano? Hur. ¿Y quién era Hur? El cuñado de Moisés, el esposo de María. Aquí lo que nos permite ver en cuanto a Hur es que el historiador Josefo, al decirnos que él fue el esposo de Miriam, de María,
nos muestra cómo él jugó un papel sumamente importante. Había cosas que Miriam no podía hacer por ser mujer, pero se casó con un hombre de Dios que hizo parte de la familia y apoyó y vio el liderazgo de Moisés y hizo lo que Miriam no podía hacer, porque era mujer. Pero eso no le restó la importancia que tenía Miriam en todo este proceso. Más adelante, en Éxodo 35:30, les pido que vayan a Éxodo 35:30, nos habla de otra persona. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mira, Jehová ha nombrado ¿a quién? Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Urt, de la tribu de Judá. Es decir, que aquí nos está mostrando a quién. ¿Quién es Bezaleel? ¿Quién es? ¿Sí? El nieto de Miriam. Esto nos muestra la influencia que tuvo Miriam como maestra del bien. Las abuelas son sumamente importantes y valiosas en la vida de los nietos. Esto muestra cómo ella hizo una labor desde su casa, desde su trabajo, desde lo que ella hacía en su cotidianidad. Afectó la vida de su esposo, afectó seguramente también la vida de Uri y afectó la vida de su nieto Bezaleel. Dice la palabra de Dios de Bezaleel que él fue llamado para ayudar en el servicio del santuario, porque era lleno del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Qué privilegio ser llamado por Dios por este tipo de características. Es hermoso pensar que el Señor pueda ver este tipo de cosas en nosotros que somos tan humanos. Porque quiero mostrarles esto, porque es una forma de ver el legado de Miriam. Nuevamente volvemos a escuchar de Miriam en Números 12, y les pido que vayamos a Números 12. Y aquí contarles que Miriam y Aarón debían escuchar muchas quejas del pueblo, y en una de estas pues Miriam se dejó contaminar lastimosamente. En Números 12 la historia de Miriam pierde su belleza. Miriam y Aarón critican a su hermano Moisés por haberse casado con una mujer no judía. Y aunque pareciera que pues tienen justificación en su enojo, no usaron el procedimiento adecuado. Hablaron de el líder que el Señor había puesto. Hablaron al pueblo mal de quien Dios había puesto. Y ellos como líderes se les veía muchísimo más mal hacer esto. Y miren el versículo 2, dice: y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Como diciendo, ¿es Moisés indispensable? Él también se equivoca, él también peca. Y el Señor oyó. La respuesta del Señor ante este hecho fue pronta. Si ustedes siguen leyendo Números 12, dice que el Señor los citó a los tres en la tienda de reunión. Y los cita a los tres, a Moisés, a Aarón y a Miriam, y les deja muy claro que él había designado a Moisés con un rol particular y que le había dado un llamado y que él era portavoz del mensaje del Señor, que él era el que había sido asignado, no ningún otro. Salen de la reunión y Miriam está leprosa a causa de su pecado. Aarón y Moisés son compungidos y se entristecen por ver a su hermana así. Miriam también se arrepiente y entiende que hizo mal, y el Señor la limpia, le perdona, es limpiada de la lepra, pero nunca más se vuelve a citar en el texto bíblico. Eso no quiere decir que ya no fue parte de todo esto. Lo que muestra es que ella por 4 décadas entendió y fue fiel y sumisa al liderazgo de su hermano.
Fue fiel y sumisa al liderazgo de Moisés. Sin embargo, sí debió en alguna manera perder participación de los privilegios que tenía porque no entendió lo valioso de estar bajo autoridad. ¿Qué pasa más adelante? Ella muere y muere en el primer mes del año 40, antes de que ellos entren a la tierra prometida. Muere primero Miriam, luego muere Aarón y finalmente muere Moisés, siendo estos los tres últimos en morir de la primera generación que estuvo en el desierto. Y aunque no se le permitió entrar a la tierra prometida, Miriam, como maestra del bien, ¿qué hizo? Cuidó a su hermano cuando flotaba por las aguas del Nilo. Entendió la responsabilidad de estar atenta en un momento y fue valiente. Supo leer un entorno y Dios la usó para que su hermano pudiera tener como nodriza a su propia mamá. Como esposa y como madre, esperó el tiempo que tenía que esperar de la liberación. Como mujer anciana, había visto el poder de Dios. Y como mujer anciana, porque cuando pasaron el mar Rojo ya tendría unos 80 y tantos años, dirigió a las mujeres de Israel en una gloriosa celebración para reconocer al Redentor. Dios la usó con su esposo Ur, Dios la usó con su nieto Besaleel, y aunque pecaminosamente desafió la autoridad de Moisés en el desierto, ella se arrepintió, fue redimida, fue perdonada, y ella sumisamente aceptó el ministerio de su hermano y entendió el lugar que Dios le había dado a él. Cuando murió, Israel hizo luto por un mes, y esto nos lo dice el historiador Josefo. Se hizo se me fue la palabra, sí, público, y por un mes el pueblo hizo luto por ella. La mejor forma quizás de ver su legado es que en la época de nuestro Señor Jesucristo, como vemos en los evangelios, la mayoría de mujeres se llamaban María, y se llamaban María en honor a Miriam. Como ahora en el mundo occidental muchas mujeres se llaman María y es en honor a María, la madre de Jesús. Esto nos deja ver el legado de Miriam. La Escritura nunca oculta el pecado de los hijos del Señor, pero tampoco resta el llamamiento que ella tuvo. María, en la Escritura, en griego Miriam, ¿y saben cómo se dice en castellano? Mari, así se dice en castellano. Ahora vamos a ver otra maestra del bien. Les pido que vayamos a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículos 36 al 38. Lucas 2, 36 al 38. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y alababa al niño y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Cuando nació Jesús, los creyentes fieles estaban esperando el Mesías, porque las fechas y las profecías todo le daban para ese tiempo. Pero es irónico que no le reconocieron cuando él llegó. Estaban esperando un líder político, estaban esperando un guerrero, estaban esperando a alguien que viniera con pompos, que se hiciera sentir de una manera particular. Nada que ver como lo que pasó con Jesús.
Jesús nació en un hogar humilde, era alguien campesino, su nacimiento fue más bien como secreto, por eso no lo pudieron identificar, no lo pudieron ver. Los pocos israelitas que pudieron comprender quién era Jesús, que él era el Mesías, fue María y José, sus padres, los pastores, Simeón y Ana. Ana, la viuda de la que acabamos de leer. Esta es una de los últimos testigos que reconocen en este bebé al Mesías. Y estos 3 versículos son los únicos versículos que nos hablan de ella, pero nos dejan ver mucho de esta maestra del bien. Y les pido que lo miremos juntas. Nos dice que ella era profetisa, ¿cierto? Nos dice, estaba allí Ana, profetisa. ¿Qué entendía Lucas por profetisa? No nos está sugiriendo que Ana fuera una adivina o que predijera el futuro. Cualquier predicador que declare fielmente la palabra de Dios puede ser llamado profeta en el sentido bíblico general de la palabra. No es un adivino ni un vidente. Ana era entonces una mujer dedicada a proclamar la palabra de Dios, pero aquí debo aclarar algo. Era dedicada a proclamar la palabra de Dios no como un oficio asignado, no que le habían puesto esa tarea, vean, ahora tú eres predicadora a las naciones. No, Ana no tuvo ese oficio asignado, sino que era la reputación que ella tenía en el pueblo por ser una talentosa maestra de otras mujeres. ¿Por qué podemos decir que Ana era maestra de otras mujeres? Por el contexto. En el contexto, las mujeres tenían un espacio particular en el templo para estar y solo estaban con otras mujeres. Los hombres no eran enseñados por mujeres, ellos tenían un espacio especial para aprender. El contexto me deja ver que si ella era llamada profetisa, era porque le enseñaba a mujeres, no a hombres. El contexto me deja ver eso. Entonces ella era profetisa, era maestra de mujeres, y cuando Lucas la llama profetisa, está dando una mirada al interior de la personalidad de Ana y está ofreciéndonos una primicia de lo que ocupaba la mente y las conversaciones de Ana. Ana estaba saturada de Dios, saturada de la Escritura. Y cuando está uno saturado de algo, uno solo habla de eso, como cuando va uno a un restaurante y come bien rico y lo consiente. Yo creo que uno dura hablando una semana de eso que comió y de cómo era el lugar y de lo espectacular que era. Ana estaba saturada, deleitada de quién era Dios y era lo que hablaba todo el tiempo, por eso era el reconocimiento que ella tenía. Luego nos dice que ella es hija de Fatuel de la tribu de Aser. Y es curioso que nos nombren esto, porque no es una tribu muy conocida. Fatuel, Aser, ¿recuerdan quién es? Uno de los hijos de Jacob, ¿sí? Pero ¿quién era la mamá de Aser? Aser era descendiente de Silpa, que era la sierva de Lea, que era concubina de Jacob. Era el 8º hijo de Jacob. Entonces uno dice una tribu no muy significativa. Adicional, cuando es la división de los reinos, 10 reinos son del reino del norte, que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Y entre esas 10 tribus estaba Aser. Solo 2 tribus son del reino del sur, que es Judá, y pues entre esos no estaba Aser. ¿Qué pasa con estas 10 tribus? Que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios y llegaron los asirios y los dispersaron. De ahí es la familia de Ana. ¿Qué es lo curioso de que resalten eso? Que debió haber un remanente muy pequeño que regresó, y entre esos estaba Ana. Y lo que nos deja ver es la fidelidad de Dios y la misericordia de Dios para con los que Él ha llamado. Ana no debió tener una vida fácil y ver toda su familia perdida, sola, no debió ser sencillo para ella.
Sin embargo, Dios la preservó a ella. Esa es Ana. Y aquí la escritura muestra de dónde viene ella. Adicional nos dice que es viuda. Y una viuda en esa época tenía garantizada la pobreza. Era una mujer que muy seguramente vivía de limosnas, de la misericordia de la gente, no tenía hijos. Era una mujer muy sufrida, de edad avanzada. Algunos textos dicen que tenía 84 años, otros textos dicen que tenía 84 años de ser viuda. Entonces, si tenía 84 años de ser viuda, calculemos. Las mujeres en esa época se casaban a los 13 años. Duró 7 años con su esposo sin tener hijos. Y duró 84 años de viuda, o sea que tenía alrededor de 104 años. Era una mujer muy adulta. Pero ¿qué nos dice de ella? Además de que era viuda. Bueno, nos muestra que debió vivir por lo menos, digamos que tenía 84 años, por lo menos 6 décadas viuda, sola, pobre, y si llegó a tener alguna herencia familiar, la tuvo que saber administrar muy bien para poder sobrevivir. En un mundo donde una mujer sin hijos y viuda iba a ser sumamente difícil. Particular que aquí no la muestran como una mujer que se queje, como una mujer triste, como una mujer amargada. No la muestran así. Luego nos dice que no se apartaba del templo. Y lo que quiere decir aquí Lucas es que literalmente ella vivía en el templo. Ella vivía allí. ¿Cómo puede ser esto? En Nehemías nos dice la escritura que en el templo hicieron unas habitaciones, y esas habitaciones eran para los sacerdotes. Y los sacerdotes por 2 semanas en el año tenían que hacer como un servicio ahí y estar en unas habitaciones allí. Puede ser que al ver la fidelidad de Ana a los sacerdotes y al ver que era viuda y que no tenía quien la sostuviera, le asignaron una de esas habitaciones a ella. También puede ser que cuando Ana era joven fue una de las guardianas del templo y le asignaron una habitación. Como quiera que sea, Dios en su bondad y en su misericordia vio la necesidad de esta mujer y proveyó una habitación para ella dentro del templo, garantizándole así que podría estar al servicio de él. Es maravilloso esto. También se nota que ella era una mujer estudiosa de la escritura. El versículo 38 dice que presentándose en la misma hora, en el contexto, Simón acaba de dar una profecía de Jesús. Ella da gracias, ella reconoce lo que Simón está diciendo. Y cuando Simón da la profecía, ella reconoce qué está diciendo él y reconoce que está hablando del Mesías y reconoce que el niño que está ahí es el Mesías. Ella lo puede reconocer porque conocía las escrituras, porque permanecía en ellas. Si no, no lo hubiera reconocido, hubiera sido un discurso más de alguien con un niño. ¿Cuántos niños presentarían diariamente en el templo? Pero ella lo pudo reconocer. También dice que ella hablaba de él a todos. De pronto ahí es donde vemos los dones proféticos de Ana y pasan a un primer plano. Ella hablaba. Esto significa una acción continua. Todo el tiempo, si ella tenía tema era ese. Ella todo el tiempo estaba hablando de su Salvador. Todo el tiempo estaba hablando de la esperanza que ella sabía que iba a venir. De forma literal, ella hablaba a todos cuantos estaban buscando al Redentor. Ella identificaba quienes necesitaban al Señor y estaba constantemente hablando de Él. ¿Qué pasó con ella luego del versículo 38? No sabemos, la escritura no nos dice más de ella. Pero estos 3 versículos, ¿qué nos dejan ver de Ana como maestra del bien? Una mujer que conocía la escritura y por eso pudo identificar cuando Simón habló. Una mujer que identificó que lo que decía Simón era verdad. Una mujer fiel, pese a su descendencia,
pese a que el reino del norte hizo lo malo delante del Señor, fue una mujer que supo ser fiel al Señor. No fue un limitante de su familia, no fue un limitante de su entorno. Una mujer viuda, mínimo 6 décadas, con una vida sumamente difícil y dolorosa para el contexto, pero gozosa en Dios. No hay ni un destello de amargura en la descripción que dan de Ana. Y debió ser una vida difícil. Y la dificultad y sus circunstancias dolorosas no es lo que prima acá. Una anciana de 84 o 104 años, que nunca perdió la esperanza, que realizaba actividades ministeriales como el primer día. Su edad no fue un limitante para que ella sirviera a Dios. Su edad no le impidió servir, proclamar, anunciar, orar, ayunar con devoción al Señor. Nunca dijo estoy cansada o ya no es tiempo, ahora es tiempo de las jóvenes. Nunca se dio un tiempo para descansar, porque sabía que el descanso iba a ser en otro momento. Maestra del bien, maestra de otras mujeres. Allí debió ejercitarse en el patio de las mujeres donde estaban otras mujeres, y allí debió permanecer en oración y ayuno, lo que mostraba una mujer abnegada, que vivía en disciplinas espirituales, que no perdía el tiempo con cosas que no le iban a dar fruto, sino que entendía cuál era la mejor parte. Estas maestras del bien que acabamos de ver, Miriam y Ana, estoy convencida que hicieron muchas cosas para adornar la doctrina de nuestro Salvador. Pablo está diciéndole a Tito que las ancianas sean entrenadas para que preparen a otras en todo, es decir, en la vida cotidiana, para que muestren a Cristo y adornen la doctrina de nuestro Salvador. Lo vemos en la vida de Miriam, que esperó la redención que venía de Dios. Recordemos el canto de Miriam: cantad a Jehová porque Él es extremo, se ha engrandecido, ha echado en la mar al caballo y al jinete. En estas palabras ella reconoce la salvación tan grande que recibieron. Ver el mar ahogando a los caballos y a todo el ejército del faraón les dejó ver la grandeza de nuestro Señor, de un Dios poderoso. Y este es un hecho que apunta a un Salvador mayor. Este es el hecho de redención en el Antiguo Testamento que apunta a nuestro Redentor eterno. Su pecado no solo fue contra Moisés, pecó en rebeldía a la autoridad asignada por Dios. Y pese a su pecado se arrepintió y el Señor tuvo misericordia y la limpió. Si al igual que Miriam, tú has fallado, como lo he hecho yo, al no valorar el rol que el Señor nos ha dado y al no someternos a las autoridades que el Señor puso en nuestra vida, este es el tiempo para ser movidas en arrepentimiento y fe y buscar al Señor. El Señor puso autoridades en nuestra vida porque Él es bueno, porque Él no se equivoca y porque así le plació que fuera. Él es Dios. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, pero no solo para ser salvas, sino para ser mujeres. Y este es el rol de la mujer. Estar bajo autoridad nos guarda, nos protege. Dios es bueno. No seamos como Miriam en rebelarnos contra la autoridad que el Señor nos ha puesto. Valoremos lo que sí nos ha dado el Señor, que es hermoso, y seamos movidas en arrepentimiento a lo que no hemos hecho. Ana, como maestra del bien, nos muestra que ni el sufrimiento ni la edad son limitantes para anunciar la grandeza de nuestro Salvador. Nunca es demasiado de las disciplinas espirituales. Nunca
es demasiado del servicio a Dios. La esperanza de redención que ella tenía es la esperanza de redención que ella proclamaba. Ser maestra del bien no implica perfección. Miremos a Miriam. Lo que implica es tener la certeza de quién nos llamó y delante de quién estamos. Deuteronomio y Mateo nos deja ver que es un mandato del Señor y que si decimos amarle, vamos a querer obedecerle y a vivir ese mandato como Él ha diseñado que debemos vivirlo. No es para tener una vida pasiva. Somos llamadas a ser maestras, maestras del bien, maestras de la palabra del Señor. Amada hermana, miremos al Todopoderoso que vio Miriam cuando el mar cayó sobre el jinete y el caballo. Miremos al Redentor que reconoció a Ana por tener conocimiento de la Escritura. Descansemos en Él, vivamos su llamado y reconozcamos que necesitamos ser maestras del bien para otras mujeres. No podemos seguir siendo egoístas. Debemos apropiarnos del llamado que el Señor nos ha dado. A Él le plació usar a estos instrumentos de barro. Hagámoslo como corresponde. No es mañana, es hoy. El Señor nos ha entregado unos hijos, unos sobrinos, unas mujeres alrededor nuestro. Vivamos el llamado para el cual el Señor nos ha convocado. Les invito a que se pongan en pie y oremos al Señor. Si tiene una hermana al pie suyo, tómele la manito y oremos juntas. Señor, te damos muchísimas gracias por el mandato maravilloso que nos has dado para ser maestras del bien y enseñar a mujeres más jóvenes. Perdónanos, Señor, si hemos creído que se trata solo de nosotras y hemos creído que yo voy a la iglesia solo a recibir. Perdóname, Señor, si he sido una mujer que solo consume evangelio y le cuesta dar a otros. Señor, como Miriam y como Ana, ayúdanos a ver el plan que tú tienes para nuestras vidas. Llénanos de la misma fe, de la misma esperanza y del mismo amor que vieron estas mujeres. Gracias por tu palabra, Señor. Queremos ser maestras del bien, mujeres que proclaman tu nombre, mujeres que adornan la sana doctrina. Ayúdanos a conformarnos a tu palabra, que como parte de tu iglesia, Señor, demos testimonio de tu verdad, que no busquemos atención para nosotras, sino que estemos dispuestas a brindar atención y cuidado a otras mujeres. Señor, ayúdanos a entender que tu llamado es bueno, que tu propósito es bueno, que tú no te equivocas. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.